Bienvenido al videotutorial de solicitud de adjudicación provisional de destinos, elaborado por AMPE Andalucía, tu sindicato de confianza. A lo largo del videotutorial explicaremos cómo complementar cada uno de los apartados de la solicitud de este procedimiento. Pero antes, vamos a ver el plazo de solicitud. Será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el BOJA, es decir, desde el día 20 de junio hasta el día 3 de julio, ambos días inclusive. Una vez que ha finalizado este plazo, ya no se puede hacer ningún cambio. No se puede modificar ningún dato, ninguna petición ni nada. En el supuesto de que vayamos a participar por más de un colectivo, en ese caso habría que realizar una solicitud por cada colectivo por el que se participe. Por ejemplo, si yo soy funcionario de carrera sin destino definitivo, es decir, provisional, y además he solicitado y obtenido una comisión de servicio, tendré que realizar una solicitud por el colectivo de funcionarios de carrera sin destino definitivo y otra solicitud por la comisión de servicio. En el supuesto de que presentemos más de una solicitud por el mismo colectivo, solo se tendrá en cuenta la última. Bien, ahora vamos a ir a la página web de AMPE Andalucía para iniciar la solicitud. Vamos a ir a la noticia publicada el día 20 de junio. Una vez dentro, podremos comprobar que aparece la resolución del 11 de junio de 2025 por la que se efectúa la adjudicación de destinos provisionales para el curso académico 2025-2026. Aparece también un listado de los colectivos participantes en función de su situación administrativa, a 1 de septiembre de 2025. Además, podrá participar el funcionario de carrera que no pertenece a ninguno de estos colectivos indicados anteriormente, pero que solicita expresamente centros que vienen indicados en el apartado 2 de la base 13ª o los puestos específicos establecidos en el apartado 3 de esa misma base, de estar acreditado para optar a los mismos. A continuación, también se indica la resolución y los colectivos participantes para el cuerpo de catedráticos de música y arte escénica, así como información relacionada para este mismo cuerpo. Por último, también se ofrece el plazo de solicitud, que ya lo hemos comentado anteriormente, que inicia desde el día 20 de junio al 3 de julio, ambos días inclusive. También aparece el acceso a la solicitud para conservatorios superiores, el acceso de solicitud para el resto de cuerpos y una serie de documentos que son de gran interés, como por ejemplo el anexo 5, en el que se muestran las modificaciones al listado de centros y localidades. En este listado aparecen centros nuevos, centros suprimidos o integrados en otros centros. También tenemos la oferta de puestos específicos del curso 2024-2025. Estos centros son orientativos, ya que no necesariamente van a ofertar estos mismos puestos en los mismos centros para el próximo curso 2025-2026. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar la solicitud. Ahora vamos a hacer clic en el resto de cuerpos docentes para iniciar la solicitud. Una vez que nos encontramos en la página de la Junta de Andalucía, nos aparece este tablón de anuncios en el cual nos da diferente información, como por ejemplo que solo serán válidas las solicitudes formadas, firmadas y presentadas en plazo. Si se presentan varias solicitudes para el mismo colectivo, solo se tendrá en cuenta la última, o que se recomienda guardar una copia de la solicitud. Así que vamos a darle a aceptar para continuar. Una vez que ya estamos en la página, para realizar la solicitud, vamos a ver toda la información que nos ofrece. En la parte superior izquierda tenemos 4 botones. El primero es Inicio, el segundo es Contacta, en el cual podemos ponernos en contacto para resolver cualquier problema técnico que tengamos. Las FAQ, que son preguntas frecuentes, y Ayuda en línea, que es un PDF descargable, que son como unas instrucciones que nos ayudan para realizar y complementar esta solicitud paso a paso. En cuanto a la forma de presentación, que sería el acceso, pues se debe cumplimentar telemáticamente, mediante certificado digital, usuario-ID, certificado, localizador o clave digital, según el colectivo por el que participemos. Y en el caso de que tengamos que presentar algún documento, lo tendremos que subir en formato PDF, con nombres descriptivos que aclaren el contenido de cada documento. Luego nos aparece la cumplimentación del formulario, cierre de solicitud, presentación de solicitud y un gráfico que viene a ser un esquema de los pasos a seguir para realizar esta instancia. Abajo del todo ya nos aparecen los diferentes anexos, y según el colectivo al que correspondamos tendremos que utilizar un anexo u otro. En este caso, el anexo 1 corresponde a los funcionarios, el anexo 2 a los interinos, el anexo 3
que viene en color verde para los aspirantes, y el anexo 4 para los opositores, que viene en color amarillo. Aunque viene opositores en tercer lugar, fijaros bien que corresponde al anexo 4. Antes de empezar con la solicitud de cada anexo, vamos a ver alguna información relevante que debemos de conocer. Si copiaste las peticiones del curso pasado, te recomendamos revisar los códigos por si se ha producido algún cambio en los mismos. Si estás interesado en utilizar la opción de una bolsa, deberías de consultar el artículo 49 de la orden del 10 de junio de 2020. Debes asegurarte porque el cambio no es reversible. Durante la cumplimentación de los anexos, debes estar atento a los posibles avisos que te indique el aplicativo. Pulsando en validar y cerrar cumplimentación de instancia, la aplicación te mostrará los errores que se hubiesen detectado en tu solicitud, si los hubiese. Se podrá cerrar la solicitud si solo tienes avisos, no errores. Te recomendamos cerrar la instancia sin errores ni avisos. En cuanto a los puestos específicos de provisión voluntaria, no necesitan ser acreditados de forma expresa. Para más información sobre los centros voluntarios y los puestos específicos, consulta la base 13ª de la resolución del 11 de junio de 2025 por la que se convoca la adjudicación de destino. Para consultar la información sobre las distintas modalidades de reducción de jornada y documentación a presentar, puedes consultar esta información en la circular de permiso y licencia de 11 de junio de 2021. En el apartado de selección de puestos ordinarios y específicos, si nos aparece un puesto específico con un asterisco en la columna de ACR, quiere decir que tenemos ese puesto acreditado. Respecto a las peticiones que deben consignar el personal interino en el anexo 2, se referirán a puestos de la especialidad y cuerpo en cuya bolsa o bolsa de trabajo figure dicho personal con tiempo de servicio, así como, en su caso y con carácter voluntario, podrá solicitar expresamente centros a los que se refiere el apartado 2 de la base 13ª o los puestos específicos establecidos en el apartado 3 de esa misma base, de estar acreditado para optar a los mismos. Para solicitar puestos de perfil bilingüe, el personal funcionario interino ha de formar parte de la correspondiente bolsa bilingüe. Por último, el personal del cuerpo 593 puede contactar con AMPE para hacer las consultas que estime oportunas, ya que este videotutorial se centra en el resto de cuerpos docentes. Cualquier duda o consulta que tengas, ponte en contacto con cualquier sede provincial de AMPE Andalucía. En esta diapositiva os mostramos los 4 anexos que vamos a complementar en este videotutorial. Como podéis comprobar, entre paréntesis hemos puesto los minutos del vídeo en el que aparece la complementación de dicho anexo, de tal forma que podréis ir directamente al vídeo a los minutos del anexo que os interese. Muchas gracias por confiar en nosotros para acompañaros en este proceso de colocación de efectivos. Somos el primer sindicato del sector a nivel estatal y seguimos trabajando cada día para ofreceros el mejor apoyo posible. Os deseamos mucha suerte en la adjudicación de destinos y también todo el ánimo y la suerte a quienes estéis inmersos en el proceso de oposiciones. Bien, pues nosotros ahora vamos a realizar el anexo 1 como si fuésemos funcionarios de carrera. Podemos acceder con el usuario IDEA, certificado digital o clave digital. Una vez dentro, nos aparecerá el dato de identificación, que son el DNI, nombre, apellidos, el email y en la parte inferior, el botón verde para hacer la solicitud. En este caso la vamos a hacer con la petición en blanco, pero si tuviéramos alguna cumplimentada podríamos volcar los datos. Vamos a darle a nueva solicitud. Vale, pues ya está, veríamos en el anexo 1 para el personal funcionario y en la parte superior tenemos 2 botones. El de la izquierda, guardar y seguir, y el de la derecha, validar y cerrar cumplimentación. El primero sirve para guardar los apartados que tengamos cumplimentados y queramos a lo mejor terminar de rellenarlo esta solicitud en otro momento. Y con el segundo botón vamos a validar y cerrar. Es decir, una vez que hemos cumplimentado todos los apartados y estamos seguros de esta solicitud, entonces ya le daríamos a validar y cerrar y continuaríamos con el proceso. El primer apartado a rellenar de esta instancia es el colectivo. Vamos a pinchar y tendríamos los diferentes colectivos. En este caso, vamos a marcar el personal sin destino definitivo. Fijaros que en la parte inferior aparece en color verde, solicita alteración de prelación por discapacidad. Esto es solo para el personal ingresado por el turno de reserva de discapacidad. El segundo apartado serían los datos del personal solicitante. El nombre, el apellido y el DNI. Así como el correo electrónico y el teléfono móvil. Si queremos modificar el email y el número de teléfono, este sería el momento.
También tendremos el derecho de oposición, que viene por defecto no me opongo. Y en este caso, podrían de oficio consultar nuestros datos de identidad. En caso de querer marcar sí me opongo, tendríamos que adjuntar posteriormente en formato PDF nuestro DNI, tanto inverso como reverso. Sigamos con los puestos ordinarios y los puestos específicos que vamos a solicitar ordenadamente, incluidos también los puestos bilingües. Fijaros que entre paréntesis, en color verde, nos da la siguiente información. Los puestos específicos deben haber sido acreditados en el portal docente. Esto quiere decir que para pedir estos puestos específicos debemos previamente haber solicitado la acreditación. Está abierta hasta el día 27 de junio, así que si tenéis pensado solicitar algún puesto específico, recordad que tenéis que estar acreditados. De cara a estos puestos ordinarios y específicos, podemos marcar hasta 24, y en la parte superior derecha, en color azul, seleccionamos los puestos ordinarios y específicos que aparecen con una lupa. Este es el botón a través del cual vamos a empezar a marcar los puestos que nos interesan. En este caso, vamos a buscar a través del buscador Cuerpo de Maestro Especialidad Primaria. Y la marcamos en primer lugar, porque es el orden que a mí me interesa. Si por ejemplo quiero pedir un puesto bilingüe, tendré que marcar Educación Primaria Bilingüe. Y ya tendríamos marcados estos dos puestos. Si estoy acreditado para pedir otros puestos, pues seguiría marcando. A continuación, tendríamos la solicitud de reducción de jornada. Esta reducción es incompatible con puestos a media jornada, a los que se refiere el apartado del centro y localidades de este formulario. Si clicamos, tendremos tres opciones: reducción de 1/3 de jornada por guarda legal o cuidado familiar, la reducción de media jornada y la reducción de un 10% de jornada por interés particular. En este caso no voy a marcar ninguna de las tres opciones porque no voy a solicitar la reducción de jornada. Continuamos con provincias para vacantes por orden de preferencia. Tal y como viene indicado, en cada provincia se incluirán todos los centros de esa provincia, con la excepción de que hay centros que hay que solicitar expresamente, y son los incluidos en el apartado 2 de la base 13ª, como el colectivo por el que estoy participando es sin destino definitivo, es decir, provisional, tengo la obligación de marcar las 8 provincias, porque si no, la van a marcar de oficio la propia administración, así que prefiero marcarla yo antes de que sea de oficio. Pero según el colectivo por el que participemos, tendremos que marcar las 8 provincias obligatoriamente o bien podremos marcar voluntariamente la que nos interese. Por ejemplo, el funcionario de carrera con destino definitivo que va a participar solo para puestos voluntarios o puestos específicos. No tiene por qué marcar ninguna provincia. En el caso, por ejemplo, de un funcionario con destino provisional o un funcionario en práctica, sí tiene que marcar las 8 provincias, porque si no, le darán de oficio. Yo voy a marcar las 8 provincias y continuaríamos ahora con los centros y localidades para vacantes. Podríamos marcar hasta un máximo de 240 peticiones a centros, zonas o localidades o servicios educativos. Vamos a seleccionar centros y localidades y tenemos dos opciones: localidades por provincia y centros por provincia. Si empezamos por localidades, nos sale un desplegable con todas las provincias de Andalucía. Yo voy a marcar Almería y en este caso ya nos aparecen todas las localidades de la provincia. Si yo busco, por ejemplo, Almería capital, le damos a seleccionar y ya estaría volcado en el listado. Ahora, si queremos elegir centro, iríamos a centros por provincia, marcaríamos la provincia y ya tendríamos el listado de todos los centros. Cuando en tipo, en la última columna, aparece vol, quiere decir puesto voluntario. Además, cuando algún centro aparece con una cruz en color rojo, quiere decir que es a media jornada. Podemos marcar a jornada completa o a media jornada. En caso de que sea media jornada, hace referencia solo a especialidades con atribución docente para impartir materia de la enseñanza de régimen especial. Se deberá tener en cuenta que, cuando queremos marcar la media jornada, esta conlleva que para esta petición solo se adjudicará una vacante a media jornada. Para poder acceder a puestos a jornada completa, se deberá de marcar una nueva petición al mismo centro o a la misma localidad, sin marcar la opción media jornada. Es decir,
habría que repetir ese centro o esa localidad para tener tanto la media jornada como la jornada completa de ese centro o localidad. Si no queremos ningún puesto a media jornada, no seleccionamos ningún centro con esa marca. Por otro lado, si queremos algún centro de educación permanente, de difícil desempeño, centros penitenciarios, colegios públicos rurales, entre otros, tendríamos que marcar esos centros exclusivamente aquí en el listado. Vamos a buscar, por ejemplo, algún centro voluntario. Lo seleccionamos y ya no aparece en el listado. Como podemos ver, el centro a un puesto ordinario nos sale en color verde, las localidades en color azul y el voluntario en color amarillo. En este listado podremos ordenar los centros y localidades a nuestro antojo según nuestro orden de preferencia. Podríamos marcar localidades al final del listado, porque prefiero primero que me den los centros que conozco y que he seleccionado y luego que me den los restantes centros que hay en esa localidad, aunque no los conozca. Para ello utilizamos la barra de herramientas que nos sale al seleccionar un centro o localidad y con la flecha movemos el centro en el orden que nos interese. En caso de querer eliminar algún centro o localidad, los seleccionamos y pinchamos en papelera. Si decidimos poner localidades, hay que saber que la petición de localidad incluye todos los centros que haya en esa localidad, con la excepción que hemos mencionado anteriormente. En el caso de provincia, la adjudicación se realizará por orden alfabético de las localidades, y en el caso de las localidades, según el código numérico de los centros, ordenados de menor a mayor. En cuanto al número de centros que hay que poner, podemos solicitar hasta 240 centros o localidades, pero no es obligatorio cumplimentar los 240. Podemos poner, por ejemplo, 50, 100, 200, lo que cada uno considere oportuno. El máximo son 240. Cuanto más se pongan, más oportunidades hay de que nos den algo que hemos solicitado. Hay que tener en cuenta que el proceso informatizado recorrerá, en primer lugar, todas las peticiones que se hayan hecho a centros y a localidades, elegidas de forma voluntaria, hasta encontrar una vacante en el puesto que procede. Es decir, lo que va a hacer el sistema es empezar por el centro que hayamos puesto en primer lugar y van a mirar todos los puestos ordinarios específicos que hayamos marcado anteriormente. En este caso, por ejemplo, hemos puesto en primer lugar como puesto ordinario primaria y en segundo lugar un puesto específico, primaria bilingüe. Entonces lo que va a hacer el sistema es ir al primer centro y va a buscar por educación primaria y si no hay, va a buscar para educación bilingüe. Si tampoco hay en ese centro por educación primaria y por educación primaria bilingüe, salta al segundo centro y vuelve a buscar para educación primaria y para educación primaria bilingüe. Que tampoco hay, entonces se irá al tercer puesto de la lista y así sucesivamente con todos los centros o localidades que hayamos marcado. De no encontrar ninguna vacante en estos 240 centros o localidades que pongamos, entonces ya salta a las provincias que hemos marcado anteriormente, por el orden que ya hemos puesto nosotros. Bien, pues teniendo en cuenta todo esto, le vamos a dar a guardar y seguir. Y como ya estoy convencido de todo lo que he marcado, voy a darle a validar y cerrar la cumplimentación de instancia. Al darle a validar y cerrar, ahora podremos firmar y registrar. Nos permitirá añadir algún fichero, por si tenemos que subir alguna documentación. En este caso no hay que subir ninguno, y podremos firmar con coordenadas DIPA, firmar con SMS, certificado digital, localizador o clave. En este caso yo lo voy a hacer con DIPA. Marcaremos las coordenadas, revisaremos en el borrador que está todo correcto, y entonces le daremos a firmar y a presentar. Una vez que hemos firmado, podremos descargar el justificante y comprobaremos que en la parte superior derecha aparece ya el sello de color verde con nuestro número de registro y esto ya indica que hemos realizado correctamente la solicitud. Ahora vamos a cumplimentar el anexo 2 para interinos. Podremos acceder a través de clave, certificado digital, usuario IDEA o localizador. Una vez que accedamos, nos aparece un tablón de anuncios con una nota importante. Si usted está participando en las oposiciones docentes que se están desarrollando en la actualidad, debe cumplimentar, además de la presente instancia, otra a través del anexo 4 como personal opositor, por si resultase seleccionado en el referido procedimiento selectivo. Por tanto, habría que cumplimentar este anexo 2 como interino y además el anexo 4 en caso de presentarnos concurso de oposición. Bien, pues en la página nos aparecen los datos de identificación y en la parte inferior nos aparece una nueva solicitud. La nueva solicitud se puede hacer con petición en blanco, duplicando una solicitud anterior o copiando las peticiones del curso pasado.
En este caso vamos a realizar la nueva solicitud con las peticiones en blanco. Vamos a ir ahora explicando este anexo 2 apartado por apartado. Pero antes, recordar que el personal interino que no participe en este procedimiento estando obligado a hacerlo, pasará a la situación de inactivo de oficio durante el curso 25-26, pudiendo volver a activarse en uno de los momentos habilitados para ello. Continuando con la instancia, en la parte superior, como podéis comprobar, hay dos botones de color verde. El primero, guardar y seguir, y el segundo, validar y cerrar cumplimentación de instancia. El primero hace referencia a guardar todos los apartados que hayamos cumplimentado para poder continuar en un momento posterior. Podemos empezar a rellenar esta instancia, le damos a guardar y seguir, y entonces se queda ahí pendiente, todo guardado, y luego en otro momento podríamos seguir rellenándolo. El segundo sería para validar y cerrar, es decir, sirve para cerrar esta instancia y seguir con el proceso. Empezamos con el apartado de datos personales, de la persona solicitante. En este apartado se incluyen los apellidos, el nombre, el DNI, el correo electrónico y el número de teléfono móvil. Tanto el email como el teléfono móvil se pueden modificar en este momento. A continuación tenemos el derecho de oposición. El derecho de oposición, por defecto, aparece no me opongo a que consulte nuestros datos de identidad. Si marcamos que sí nos oponemos, entonces tendríamos que adjuntar en formato PDF con el nombre descriptivo del archivo, el DNI, tanto por el anverso como con el reverso. En este caso vamos a dejar no me opongo. En cuanto al grado de discapacidad, es un apartado que explicaremos más adelante. Ahora vamos a explicar este anexo primero para el personal que no presenta discapacidad. Y seguimos con el siguiente apartado, que sería la opción de pasar a situación de inactividad. Si marcamos alguna de las bolsas de las que formamos parte, estamos indicando que queremos estar inactivos para el próximo curso académico. Podemos marcar todas las bolsas en las que queramos estar inactivos. En este caso no voy a marcar ninguna porque quiero estar activo. En cuanto a la opción por una bolsa, podrá participar el personal interino que se encuentra al menos en dos bolsas, una con tiempo de servicio y otra como aspirante. Optar por una bolsa conlleva pasar el tiempo de una bolsa en la que sea interino a otra en la que aún no se tiene tiempo, en la que se es aspirante, pasando a pertenecer únicamente a la bolsa por la que optó. Es muy importante saber que al solicitar la opción por una bolsa, esto supone pertenecer a una sola bolsa, dejando de formar parte del resto de bolsas, de todos los cuerpos donde sea aspirante o interino. Para ello habrá que marcar la bolsa en la que se quiere quedar, es decir, en este caso solamente nos aparece una bolsa, pero para aquellos que tengáis varias bolsas, tendréis que elegir una única bolsa donde queréis acumular todo el tiempo de servicio del resto de bolsas, y en consecuencia desaparecéis de esas bolsas, quedando solamente en esta que eligéis. Si el tiempo traspasado es entre bolsas del mismo cuerpo, se hará al 100%, y cuando es entre bolsas de distinto cuerpo, contará al 50%. En cuanto a los puestos ordinarios y los puestos específicos, vamos a indicar las especialidades en las que formamos parte de las bolsas y cuerpos correspondientes. Aquí podemos incluir puestos bilingües, así como otros puestos específicos. Pero hay que recordar, como bien nos indican, que los puestos específicos deben haber sido acreditados. El plazo para acreditarse está abierto hasta el día 27 de junio y lo debemos de hacer a través del portal docente. Vamos a seleccionar los puestos ordinarios y los puestos específicos para que sean incluidos en la lista a través del botón que hay en la parte superior derecha. Una vez seleccionado, seguimos ahora con la solicitud de reducción de jornada. La reducción de jornada es incompatible con la petición de puestos de media jornada a los que se refiere el apartado de centro o localidad, que lo veremos un poquito más tarde. Si queremos marcar la reducción de jornada, pincharíamos y podemos ver las opciones que hay. Y son la reducción de un tercio o media jornada por guarda legal o cuidado familiar y la reducción de un 10% de jornada por interés particular. Dejamos no solicita en este caso. Y continuamos con las provincias para vacantes, por orden de preferencia, que al menos habría que marcar 2. Para la instancia que yo estoy realizando voy a marcar las 8 provincias para vacantes. Abajo nos ofrecen la siguiente información.
Solicito, en caso de cumplir y acreditar los requisitos de enfermedad grave del apartado 2.4 de la base décima, se utilice solo la primera de las provincias desechando el resto. Aunque aquí no indican que es el apartado 2.4, en el BOJA aparece en el apartado 2.3. Vamos a continuar con el apartado de centros docentes o localidades que se solicita por orden de preferencia. Podríamos cumplimentar hasta 240 y podremos solicitar centros a jornada completa y media jornada. Si solicitamos la media jornada, hace referencia solo a especialidades con atribución docente para impartir materia de la enseñanza de régimen especial. Vamos a seleccionar varios centros y localidades para que podáis ver cómo funciona el aplicativo. Tenemos localidades por provincia y centros por provincia. Las localidades por provincia aparecen las 8. Yo voy a indicar Almería. Podríamos indicar también las otras. En este caso he puesto Almería a modo de ejemplo. Y ya nos aparecen todas las localidades. Voy a seleccionar ahora los centros que me interesen. Accedemos a centros por provincias y ya nos aparecen todos los centros. Cuando pone en tipo vol, hace referencia a puestos voluntarios. Y las que tienen una cruz de color rojo, hace referencia a media jornada. Y si no aparece, es que es a jornada completa. Se deberá tener en cuenta que una petición con la marca de media jornada conlleva que para esta petición solo se adjudicará una vacante a media jornada. Para poder acceder a puestos a jornada completa, deberá elegir una nueva petición al mismo centro o localidad, sin marcar la media jornada. Es decir, habría que duplicar ese centro o localidad que queremos. Uno para media jornada y otro para jornada completa. Voy a seleccionar varios centros, incluido alguno voluntario. Una vez que hemos seleccionado los centros y localidades que nos interesa, podremos comprobar que en el centro ordinario, los centros de puesto ordinario nos salen en color verde, las localidades en color azul y el voluntario en color amarillo. Esto lo hacen para que podamos comprobar las diferencias de centros y localidades que hemos seleccionado. En este listado podremos ordenar los centros y localidades a nuestro antojo, según nuestro orden de preferencia. Para ello, utilizamos la barra de herramientas que nos sale a seleccionar un centro o localidad, y con la flecha movemos el centro o localidad en el orden que nos interese. En caso de querer eliminar algún centro o localidad, lo seleccionamos y pinchamos en papelera. Y así estaríamos complementando todos los centros y localidades que quisiéramos hasta un máximo de 240 puestos. Si seguimos bajando, encontraremos como último apartado las provincias para sustituciones y para vacantes sobrevenidas. En este caso nos piden al menos una, aunque yo voy a seleccionar las 8. Nos indican que en el caso de ser aspirante en alguna especialidad y queramos modificar las provincias para sustituciones, debemos de cumplimentar y presentar un anexo 3. Es decir, si somos interinos y además somos aspirantes, pero queremos modificar algo de las peticiones de aspirantes, entonces tenemos que realizar el anexo 3. Eso sí, recordad que hay que realizar un anexo por cuerpo. Con esto terminaríamos de cumplimentar el anexo, pero antes de ir a validar la instancia, quiero explicaros cómo se debería de cumplimentar en caso de presentar discapacidad. Para el personal interino que tenga acreditada una discapacidad igual o superior al 33%, estará exento de las peticiones a provincia. Podremos solicitar la acreditación o aportar nuevos datos por revisión de grado de discapacidad en la misma solicitud. Aparece por defecto no acredita discapacidad. Si acreditamos la discapacidad, tendremos que indicar el grado de discapacidad, así como el tipo de discapacidad si es permanente o revisable. Si fuese revisable, tendremos que indicar la fecha próxima de revisión. Además, aparece el derecho de oposición. El derecho de oposición también aparece por defecto no me opongo. Esto quiere decir que pueden consultar nuestro dato de discapacidad a través del sistema de verificación. Si nos oponemos, tendremos que adjuntar la documentación justificativa de la discapacidad que presentemos. En cuanto a los apartados de pasar a situación de inactividad, opción por una bolsa, así como puesto ordinario y específico y reducción de jornada, son apartados que se cumplimentan igual que como personal que no presenta discapacidad. Y como lo hemos explicado anteriormente, no lo vamos a repetir. Ahora vamos a provincias para vacantes, que al menos habrá que indicar 2. Más abajo nos viene la siguiente información.
Solicito, en caso de cumplir y acreditar los requisitos de enfermedad grave del apartado 2.4 de la base décima, se utilice solo la primera de las provincias, desechando el resto. Y también nos muestran la siguiente información. Solicito, en caso de estar acreditado como personal con discapacidad igual o superior al 33%, se eliminan las provincias consignadas, adjudicándose destino con ocasión de vacante únicamente en centros o localidades incluidas en el apartado de centros, localidades para vacantes. Continuamos con el apartado de centro docente o localidades, que se solicita por orden de preferencia. Este apartado también lo hemos explicado anteriormente, cuando lo expliqué para personal que no acredita discapacidad. Al cumplimentarse de la misma manera, no lo vamos a repetir. En cuanto a provincias para sustituciones y para vacantes sobrevenidas, nos piden al menos una. Nos indican que en el caso de ser aspirante en alguna especialidad y queramos modificar las provincias para sustituciones, debemos de cumplimentar y presentar un anexo 3. Es decir, si somos interinos y además somos aspirantes, pero queremos modificar algo de las peticiones de aspirantes, entonces tenemos que realizar el anexo 3. Eso sí, un anexo por cuerpo. Justo debajo nos muestran la siguiente información. Solicito, en caso de estar acreditado como personal con discapacidad igual o superior al 33%, se eliminen las provincias consignadas, siendo convocado a través de SIPRI únicamente cuando se oferten sustituciones o vacantes sobrevenidas en centros o localidades de la incluida en el apartado de centros o localidades para sustituciones. Por último, tenemos el apartado de centros docentes o localidades, que solicita por orden de preferencia para sustituciones. Aquí tendríamos que seleccionar centros o localidades que nos interesen hasta un máximo de 240. Todo esto para sustituciones. Bien, ya hemos seleccionado cada uno de los apartados que nos interesa y ahora le vamos a dar a cerrar y validar esta cumplimentación. Y ahora en este apartado podremos añadir ficheros. Si hay algún documento que tengamos que adjuntar, lo juntamos y si no tenemos que subir nada, simplemente vamos a ir a firmar. Una vez que le hemos dado, podremos firmar con DIPA, SMS, certificado digital, localizador o clave. Cuando seleccionemos una de las opciones ya nos aparece el borrador. Os aconsejamos que lo reviséis antes de firmarlo. Una vez revisado, ya podremos firmarlo y descargar el justificante en el cual aparecerá en la parte superior derecha un sello de color verde. Y eso quiere decir que ya hemos cumplimentado correctamente la solicitud. Ahora vamos a cumplimentar el anexo 3 para aspirantes. Respecto a los aspirantes, no están obligados a participar en esta convocatoria, salvo que deseen modificar las peticiones a provincia para sustituciones o deseen pasar a la situación de inactivo o quieran acreditar el reconocimiento de discapacidad. Una vez que accedemos a través de las claves, nos encontraríamos con esta página que en primer lugar aparecen los datos de identificación, nombre, apellido, email, DNI, y en la parte inferior aparece ya la opción de realizar una nueva solicitud. La solicitud se puede hacer con las peticiones en blanco o copiando las peticiones del curso pasado si las hubiera. En este caso vamos a realizar la solicitud con petición en blanco. Una vez que hemos entrado ya en el anexo 3 para el personal aspirante, vamos a explicar cada uno de los apartados. Pero antes, vamos a fijarnos que en la parte superior, como podéis comprobar, hay dos botones de color verde. El primero guardar y seguir y el segundo validar y cerrar. Cumplimentación de instancia. El primero hace referencia a guardar todos los apartados que ya hayamos cumplimentado para continuar de cumplimentarlo en un momento posterior. Y en el segundo botón, validar y cerrar, sirve para cerrar esta instancia y seguir el proceso. Bien, pues vamos a empezar a cumplimentar esta instancia con el primer apartado, que sería los datos de la persona, del solicitante. Aparece el apellido, el nombre, el DNI, el número de teléfono y el email. Tanto el email como el número de teléfono se pueden modificar en este momento. También tenemos otro apartado que es el derecho de oposición, que por defecto aparece no me opongo. Consiste básicamente en que puedan comprobar nuestros datos de identidad. En caso de que nos opongamos, habría que adjuntar en formato PDF con nombre descriptivo del archivo el DNI, tanto el adverso como el reverso. En este caso dejamos no me opongo. Continuamos con el siguiente apartado, que es el cuerpo de la bolsa. En el caso de pertenecer a varias bolsas de trabajo distintas y correspondiente a diferentes cuerpos, como personal aspirante se debe rellenar un anexo por cada cuerpo. Es decir, si formo parte de bolsas en el cuerpo de secundaria y también formo parte de bolsas del cuerpo de maestros, tendría que realizar un anexo 3 para secundaria y un anexo 3 para el cuerpo de maestros. En este caso, voy a marcar profesores de enseñanza secundaria. Continuamos ahora con la acreditación de discapacidad mayor o igual al 33%.
El personal que tenga acreditada una discapacidad igual o superior al 33% podrá solicitar la eliminación de las provincias en su solicitud, pero deberá cumplimentar los centros y localidades, en su caso a las que desea optar. Es decir, si presentamos alguna discapacidad, en lugar de fijarse en las provincias, se van a fijar en los centros y localidades que nosotros marquemos. Por defecto aparece no acredita discapacidad. En caso de que acreditamos la discapacidad, tendremos que indicar el grado, el tipo de discapacidad, si es permanente o revisable, y en caso de que sea revisable, indicar la fecha próxima de revisión. Y también aparece el derecho de oposición a consultar los datos de discapacidad. Si queremos oponernos, habría que adjuntar la documentación justificativa de nuestra discapacidad. Si bajamos, ya nos aparecen los centros docentes y localidades que se solicitan. Y así nos aparece el listado para marcar los centros y localidades que queremos que tengan en cuenta en lugar de las provincias. Simplemente habría que seleccionar centros y localidades. Marcar la provincia que nos interesa y ya aparecen las localidades. Y si queremos centros, vamos a centros por provincia. En este caso, en esta instancia, vamos a marcar que no acredita discapacidad. El siguiente apartado es pasar a situación de inactividad. Tendremos que indicar la bolsa o las bolsas en las que queremos estar inactivos para el próximo curso, si quisiéramos. Yo no voy a marcar ninguna porque sí quiero estar activo. Por último, tenemos que indicar las provincias para sustitución y vacantes sobrevenidas, que al menos tenemos que seleccionar una provincia. Yo voy a indicar las 8. Una vez que hemos terminado de cumplimentar los apartados, voy a darle a validar y cerrar cumplimentación. Y ahora podríamos adjuntar algún documento a través del botón añadir fichero. Si no tenemos que añadir ningún archivo, vamos a darle a ir a firmar. Aceptamos y ya podemos firmar con alguna de las opciones que nos ofrecen. Recordaros que antes de firmar debemos de leer el borrador por si hubiera algún error. Una vez firmado, deberá aparecer un sello en la parte superior derecha. Os aconsejamos que os descarguéis el documento firmado. Por último, vamos a cumplimentar el anexo 4 para opositores. Podremos acceder a través de usuario-idea, certificado digital, clave digital y localizador. Bien, pues en la página nos aparecen los datos de identificación y en la parte inferior nos aparece una nueva solicitud. La nueva solicitud se puede hacer con petición en blanco, duplicando una solicitud anterior o copiando las peticiones del curso pasado. En este caso vamos a realizar una nueva solicitud con las peticiones en blanco. Continuando con esta instancia, tenemos que ver que en la parte superior, como podéis comprobar, hay dos botones de color verde. El primero, guardar y seguir, y el segundo, validar y cerrar cumplimentación. Instancia. El primero hace referencia a guardar todos los apartados que hayamos cumplimentado para continuar en un momento posterior. En caso de que hayamos rellenado alguno de los apartados y queramos seguir en otro momento, pues le daríamos a este primer botón y ya luego continuaríamos con la instancia. Y el segundo, validar y cerrar, sirve para cerrar la instancia y seguir con el proceso. Vamos a empezar con el primer apartado, que sería el colectivo. Por defecto, ya aparece opositores, con lo cual aquí no podemos modificar nada. En la parte inferior aparece la siguiente información. Solicita alteración de relación por discapacidad. Esto es solo para el personal integrado que ha ingresado por el turno de reserva de discapacidad. El siguiente apartado son los datos personales, nombre, apellido, DNI, el email, el número de teléfono. Tanto el email como el número de teléfono se pueden modificar en esta instancia. Ahora continuamos con el derecho de oposición. Por defecto aparece no me opongo. Si queremos oponernos, tendremos que indicarlo, y una vez que validamos y cerramos esta instancia, nos aparecerá la opción de adjuntar documentos, en el cual tendremos que adjuntar en PDF el DNI, tanto el anverso como el reverso, con el nombre descriptivo del archivo que hemos subido. Vamos a dejar por defecto no me opongo y continuamos con el siguiente apartado. El apartado de acreditación de discapacidad lo explicaremos más adelante. Ahora vamos a seguir la cumplimentación como si no presentáramos discapacidad. En cuanto a pasar a la situación de inactividad, en este caso estoy en una sola bolsa y podría indicar si quiero estar inactivo para el próximo curso académico. Lo vamos a dejar conforme está, porque sí quiero estar activo para el próximo curso académico y por tanto no voy a marcarlo. El siguiente apartado son los puestos ordinarios específicos. En cuanto a los puestos específicos, deben haber sido acreditados previamente
a través del portal docente. Esto quiere decir que para pedir estos puestos específicos debemos previamente haber solicitado la acreditación. Está abierta hasta el día 27 de junio, así que si tenéis pensado solicitar algún puesto específico, recordad que tenéis que estar acreditados. Es importante saber que las bases del procedimiento para la adjudicación provisional de destino serán las establecidas en la presente resolución y en la base octava, que regula la fase de prácticas. La referida base octava establece que el personal funcionario en prácticas deberá solicitar puestos de trabajo únicamente por la especialidad de ingreso en cualquier centro, zona, localidad o servicio educativo en Andalucía. De cara a estos puestos ordinarios y específicos, podemos marcar hasta 24, y en la parte superior derecha en color azul selecciona puesto ordinario y específico, que aparece con una lupa. Es el botón a través del cual vamos a empezar a marcar los puestos que nos interesan. En este caso vamos a buscar a través del buscador cuerpo de secundaria, especialidad economía. Si por ejemplo quisiera pedir un puesto específico tendría que marcarlo. Si estoy acreditado para pedir otros puestos, pues seguiría marcándolo. El siguiente punto es la solicitud de reducción de jornada. La reducción de jornada es incompatible con la petición de puesto a media jornada, a los que se refiere el apartado a centros y localidades. La reducción de jornada puede ser de 1/3 o media jornada por guarda legal o cuidado de familiar, y también de un 10% si es por interés particular. A continuación, tendríamos que indicar las provincias para vacantes en caso de ser seleccionados en las oposiciones. Seleccionamos obligatoriamente las 8 provincias por orden de preferencia. También seleccionamos los centros y localidades para vacantes. Si queremos seleccionar alguna localidad, pinchamos localidad por provincia y seleccionamos la que nos interese. Por ejemplo, Almería. Para los centros, vamos a pinchar en centros por provincia, seleccionamos la provincia y los centros. Tendremos que rellenar hasta un máximo de 240 centros o localidades, pero no es obligatorio indicar los 240. Cuando pone en tipo vol, hace referencia a puestos voluntarios, y cuando hay una cruz, quiere decir puestos a media jornada. Si queremos seleccionar puestos a media jornada y también a jornada completa, deberíamos seleccionar el mismo centro o localidad 2 veces, uno a media jornada y el otro a jornada completa. Para mover un centro o localidad, pincharíamos en el que nos interese y utilizaríamos las flechas para subir o bajar de posición, así como para eliminarlo. Si queremos eliminar algún centro o localidad, pincharíamos en el centro o localidad que nos interese y le daríamos a papelera. Y por último tendremos que cumplimentar las provincias para sustituciones y vacantes sobrevenidas, que al menos tenemos que indicar una. Yo he indicado 8, pero como mínimo una. Bien, pues con esto terminaríamos de cumplimentar el anexo 4 para el personal que no presenta discapacidad. Pero antes de ir a validar la instancia, quiero explicaros cómo se debería de cumplimentar en caso de presentar la discapacidad. Nos vamos directamente al apartado de discapacidad, porque los apartados anteriores son iguales. Si queremos acreditar alguna discapacidad, tendremos que marcarla, indicar si es permanente o revisable, indicar el grado de discapacidad y en el caso de que sea revisable, también indicar la fecha próxima de revisión. Ahora continuamos con el derecho de oposición. Por defecto aparece no me opongo. Si queremos oponernos, tendremos que indicarlo y una vez que validamos y cerramos esta instancia, nos aparecerá la opción de adjuntar documentos. Tenemos la opción de pasar a la situación de inactividad, marcando las bolsas en las que no queremos estar activos. En cuanto a los puestos ordinarios y específicos, lo podemos seleccionar pinchando en seleccionar puestos y ya sabemos que para solicitar puestos específicos debemos estar previamente acreditados. También podemos solicitar la reducción de jornada por alguno de estos motivos. Nos indican que la reducción de jornada es incompatible con la petición de puestos a media jornada, a los que se refiere el apartado de centros y localidades. Continuamos con el siguiente apartado, que sería indicar obligatoriamente las 8 provincias, en caso de que hayamos superado el procedimiento selectivo del año 2025. Y continuaremos para marcar ahora centros o localidades para vacantes. Para ello, utilizaremos el botón de seleccionar centros o localidades. Si queremos seleccionar alguna localidad, pinchamos en la localidad por provincia y seleccionamos las que nos interese. Para los centros vamos a pinchar en centros por provincia. Seleccionamos la provincia y los centros. Tendremos que rellenar hasta un máximo de 240 centros o localidades, pero no es obligatorio indicar los 240. Cuando pone en tipo vol hace referencia a puestos voluntarios y cuando hay una cruz quiere decir que son puestos a media jornada.
Si quisiéramos seleccionar puesto media jornada y también la jornada completa, deberíamos de seleccionar el mismo centro o localidad dos veces, una media jornada y otra jornada completa. En el siguiente apartado tenemos que seleccionar las provincias para sustitución y vacantes sobrevenidas, en el cual al menos tenemos que indicar una como mínimo. Y fijaros que en la parte inferior aparece la siguiente información. Solicito, en caso de estar acreditado como personal con discapacidad igual o superior al 33%, que se eliminen las provincias que he marcado siendo convocado a través de SIPRI, únicamente cuando se ofrecen sustituciones o vacantes sobrevenidas, en centros o localidades de las que he incluido en el apartado de centros localidades para sustituciones. El siguiente apartado será indicar los centros localidades para sustituciones. Aquí tendríamos que indicar lo que nos interesa por orden de preferencia. Por último, recordaros que el personal regulado en esta base que no presente solicitud a través del anexo 4, en caso de ser seleccionado en el proceso selectivo, la Administración le asignará de oficio un destino provisional. Por ello es importante que cumplimentéis esta instancia. Ahora vamos a validar y cerrar la cumplimentación. Y le daríamos a firmar y registrar. Y nos saldría la siguiente página en la cual podríamos añadir cualquier documento si fuese necesario. Si no tenemos nada que adjuntar, vamos directamente a ir a firma. Firmaremos con DIPA, SBS, certificado digital, localizador o clave. Antes de firmar, os aconsejamos que reviséis el borrador para comprobar que está todo bien cumplimentado. Y ya luego le damos a firmar. Una vez que hemos firmado, ya podremos descargar el justificante de la solicitud y en la parte superior derecha nos aparecerá un sello de color verde, en el cual indica que hemos realizado correctamente esta instancia.
Respecto a las peticiones que deben consignar el personal interino en el anexo 2, se referirán a puestos de la especialidad y cuerpos en cuya bolsa o bolsas de trabajo figure dicho personal con tiempo de servicio, así como, en su caso y con carácter voluntario, podrá solicitar expresamente centros a los que se refiere el apartado 2 de la base 13ª o los puestos específicos establecidos en el apartado 3 de esa misma base, de estar acreditado para optar a los mismos. Para solicitar puestos de perfil bilingüe, el personal funcionario interino ha de formar parte de la correspondiente bolsa bilingüe. Por último, el personal del cuerpo 593 puede contactar con AMPE para hacer las consultas que estime oportunas, ya que este videotutorial se centra en el resto de cuerpos docentes.